Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo todas las personas a las que pueda estar llegando este mensaje en esta hora, en especial los hermanos y hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana. Que sea Dios en su misericordia infinita, llevándolos con bien, porque Él hasta aquí nos ha traído. Hoy les voy a compartir un mensaje en este espacio que he titulado Nuestra lucha, y que posiblemente es un pasaje muy conocido, sobre todo pues los que profesamos la fe, y que lo vamos a mirar en ese contexto. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es la circunstancia que usted está enfrentando? ¿Con quién está batallando? Hoy por hoy encontramos lo que algunos le denominan enemigos, y se hizo en estos días quizás, o algunos atrás, famosa frase que dice el enemigo interno. Nuestra lucha quizás es inicialmente con nosotros mismos, con nuestra incredulidad, con a veces esas denominadas crisis de fe, que estamos viviendo una circunstancia quizás un poco compleja, que de acuerdo a lo que en alguna ocasión anterior mencionaba, Dios permite para fortalecernos en esa fe, pero en momentos no lo logramos interpretar, no lo logramos entender. Entonces, yo no sé en este momento cuál es esa circunstancia suya, con qué está luchando. Una adicción, y a veces podemos interpretar que una adicción es solamente a las drogas, y sobre todo las alucinógenas, que muy probablemente una persona que conoce de la palabra no va a incurrir en ese tipo de prácticas. Pero no es solamente eso. Puede ser contra un mal hábito. Hoy sabemos que esos aparatos tecnológicos, los dispositivos y las redes sociales están prácticamente deteriorando el convivir en sociedad. Nos afectan, aunque quizás no lo interpretemos, aunque quizás no lo entendamos, y quizás peor que lo interpretemos y lo entendamos, pero que no lo queramos aceptar. Nos volvemos dependientes de ellos. ¿De quiénes? De los aparatos tecnológicos. ¿De quiénes? De las redes sociales. Pero a la luz de la palabra, vamos a ver cuál es nuestra verdadera lucha. Y para ello nos vamos a ubicar en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Y los pasajes los encontramos a partir del verso 10, del 10 al 20, en el capítulo 6. Pero vamos inicialmente en la lectura al verso número 12. ¿Qué nos enseña la palabra? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí la palabra es clara, es contundente, es muy puntual. Posiblemente esa circunstancia que lo está afectando a usted y que también me puede estar afectando a mí, tiene un origen. Aquí nos dice ese verso 12.
nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa circunstancia que lo pueda estar afectando a usted, que me pueda estar afectando a mí, tiene un origen. Aquí la palabra nos los hace saber. Y entonces, ¿qué actitud o cómo debemos proceder nosotros? ¿Qué debemos hacer? Esta misma escritura nos enseña en el verso 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿cómo debemos estar? Firmes. ¿Y qué requerimos para estar en esa firmeza? Dice la palabra en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Debemos ser honestos, siempre hablar con la verdad, aunque quizás a veces no agrade, pero también hay que tener cuidado de cómo se expresa esa verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, debemos ser justos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, hoy todo el mundo habla de paz, pero hay que saber interpretar ese mensaje. Nos termina diciendo el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De quién vienen los ataques? A mí no me gusta mucho hacer referencia a ello, hablar de ese que considera la escritura el maligno, porque para eso está Dios y su poder. Pero aquí dice que con la fe podemos apagar el escudo de la fe, los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué más nos dice la palabra en el verso 17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros estamos permanentes en oración, constantes en esa comunión con Dios, vamos a salir victoriosos. Nos vamos a sobreponer a todas esas acechanzas que dice la palabra son de parte del maligno, del enemigo. Y el verso 18 nos da uno de los puntos claves: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está una de las maneras como podemos vencer todas esas circunstancias que nos pueden afectar. Nuestra lucha, con quién o contra quién luchamos. Y nos vamos a devolver a lo que nos dice el verso 10 de ese mismo texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos? Orando. ¿Cómo nos fortalecemos? Orando, en oración, en comunión con Dios. En el momento en que tomemos esa decisión, en el momento en que asumamos esa actitud y depositemos esa confianza en Dios, vamos a estar firmes. Él nos va a ayudar. En nuestras fuerzas nunca lo vamos a poder lograr, pero con la ayuda de Él todo es posible. Dice la palabra en ese verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esa fuerza nos las da Él a través de su Santo Espíritu cuando estamos en comunión con Él, y eso lo logramos a través de la oración. Hermanos, hermanas, la conclusión, si lo podemos decir de esta forma, de este mensaje,
es que independientemente con quién sea nuestra lucha, que dice la Escritura que no es contra carne y sangre, Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él siempre nos va a permitir que vivamos, que atravesemos esos momentos para después ayudarnos a salir en victoria. En manos de Él todo es posible. Confiemos total, plena y absolutamente en Él, y que esa misericordia esté presente en nuestras vidas y la de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias. Que tengan un excelente resto de noche. Que Dios nos bendiga y nos continúe guardando.